Y bueno, hoy el tema con el que yo voy a compartirles en esta mañana se llama el plan de redención. ¿Sí? Ayer hablamos acerca de fe en diferentes aspectos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es necesaria tener fe. Porque sin fe tú no puedes creer. ¿Sí? Si el Espíritu Santo no pone esa fe en ti, si el Espíritu Santo no te toca y pone la fe para creer en Jesucristo, entonces pues tu fe es vana, ¿sí? Tu creencia es vana. Si tú no crees que Jesucristo murió y resucitó y que Él subió al cielo y que un día, dijo Él, va a regresar por nosotros, entonces tu fe es vana. Estás creyendo en cuentos, estás creyendo en fábulas, mas nosotros no creemos en una fábula. La gente puede decir muchas veces, bueno, pero ¿quién vio a Jesús? ¿Quién me puede dar testimonio de Él? Porque muchos dicen, no, pues es que Jesús vivió y hay cuentos, ¿verdad? Ahora sí que hay cuentos, ¿verdad? Que dicen que si Jesús se casó y que si tuvo hijos, pero esas sí son fábulas de hombres. Porque nosotros creemos en lo que está aquí escrito, en la Escritura. Y ahí dice que Dios, ¿verdad? Dice, un hombre sin tacha, un hombre conforme al corazón de Dios, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice, Él se entregó por nosotros y está hoy sentado a la diestra del Padre. Entonces, si nosotros no tenemos esa fe para creer, difícilmente nosotros podremos caminar con fuerza, con firmeza, este camino que nos toca andar. Y entonces nuestra fe tiene que estar bien fundada para que entonces, como dice Pablo, ningún viento de doctrina nos mueva. Así como las olas del mar, dice que van y vienen, así nosotros tenemos que ser firmes, como una roca, la roca que es Cristo, en la cual nosotros nos hemos cimentado. Y entonces, hoy les quiero compartir acerca de esto, del plan de salvación. Muchas veces, ¿verdad?, cuando vamos a campañas, sobre todo, nos hablan del plan de salvación, el plan de redención. ¿Verdad? Que Jesucristo vino, ese es el texto, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que creyera en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese texto no lo sabemos de memoria. Pero no entendemos a veces el contexto en el cual está. Ay, ¿qué tan profundo es eso, ese pensamiento y de dónde viene? Dice la palabra, vamos a ir ahí a Mateo 11:12. Cuando lo tengan, dicen amén. ¿Y alguien que lo pueda leer, por favor? Mateo 11:12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos es violencia y los violentos lo arrebatan. Así es. Sí, dice desde los días de Juan el Bautista. Pero no necesariamente desde los días de Juan el Bautista, desde antes hay violencia en el cielo. Hay una lucha. ¿Sí? Dice la palabra, dice el apóstol Pablo, que nosotros pertenecemos a un ejército. Dice que debemos de pelear como soldados. Le dice a Timoteo, ¿no? Que tienes que ser un soldado. Y entonces hay violencia, hay una batalla, pero esa no está nada más desde los tiempos de Juan el Bautista. Desde antes hubo una pelea, una batalla, desde que el día que Satanás se rebeló, que quiso ser, ¿verdad? Quiso tomar el lugar de Dios, dice que se quiso hacer igual a Dios. Y entonces quiso tomar la honra y el honor que le tocaba a Dios, que le corresponde a Dios. Y hubo una rebelión y dice que juntamente con Satanás, una tercera parte de los ángeles cayeron. Entonces desde ese momento hay una guerra y una violencia en el cielo. Y ayer hablábamos precisamente cuando estábamos hablando de fe, que cuando nosotros podemos orar y echar fuera a un demonio, nosotros le podemos recordar, ¿verdad? Porque a veces Satanás viene y nos recuerda nuestro pasado y nos dice, tú, ¿verdad? Tú que eres esto, tú que hiciste aquello, tú Pero entonces nosotros le tenemos que recordar a Satanás su futuro. Le tenemos que decir, sí, pero tú estás, primeramente su pasado, tú has sido vencido. Jesús te venció en la cruz del Calvario, te humilló y te expuso públicamente, dice la palabra. Pero tienes un futuro, y ese futuro también está ahí en el libro de Apocalipsis. Dice que juntamente con todos sus secuaces, con todas sus huestes de maldad, serán echados al lago de fuego y ahí sufrirán eternamente. Un castigo eterno. Pero solo si crees, entonces puedes realmente hacer eso. Porque no solo se trata de confesar. Hubo unos hombres que quisieron echar fuera a un demonio y le dijeron, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo.
Dicen, sí, a Jesús lo conozco, a Pablo también, pero a ustedes no los conozco. Y se les echó encima y dice que los dejó desnudos y avergonzados. Entonces es necesario tener fe. No solo es repetir y hacer las cosas por hacerlas, sino que tenemos que fundamentar todo lo que hagamos en nuestra fe en Jesucristo. Entonces, dice, el mundo sufre violencias desde tiempos inmemorables. Hay una lucha entre el bien y el mal, Dios y Satanás. Pero sabemos que Satanás ha sido derrotado, que Dios ya lo venció, primeramente en la cruz del Calvario. Y un día, dice la palabra, está también ahí en el Apocalipsis, que Él vendrá en un caballo blanco junto con todas sus tropas, ¿verdad? Con todo su ejército. Vendrán a la batalla y todos serán derrotados y entonces el Satanás será echado al lago de fuego. Pero entonces, como toda guerra, a veces hay prisioneros. Hay en las guerras antiguas, ¿verdad? En las que nos muestra, por ejemplo, el Antiguo Testamento, cuando había una guerra, dice la palabra que el pueblo ganador tomaba a los vencidos y los hacía esclavos. El pueblo de Babilonia llevó esclavo al pueblo de Israel. A causa de su rebeldía, Dios quitó su mano de protección sobre ellos y permitió que Babilonia tomara el control y que los tomara. Después el ejército romano también, cuando en los tiempos de Jesús, Israel era prisionero o era esclavo del pueblo romano. Entonces, ¿verdad? Como en una guerra, si hay prisioneros y si los soldados son leales a sus compañeros de tropa, no sé si recordarán hace algunos años el rescate del soldado Ryan, una película, ¿verdad? En la cual caía precisamente un soldado y tenían que sacarlo porque había fallecido un familiar suyo y tenían que rescatarlo. Y hacían un plan para traerlo de vuelta hasta su casa. ¿Saben qué? Que Dios hizo un plan cuando, a causa de Adán, dice la palabra, toda la humanidad que había sido creada en perfección, dice que la humanidad cayó en pecado y Dios tuvo que sacarlo del huerto del Edén. Estaba ahí. Dios tiene desde su inicio un plan perfecto para la humanidad, ¿verdad? Para el hombre, mas sin embargo Satanás ahí metió su cuchara y hizo que cayera el hombre. Y desde el momento en que cayó el hombre, entonces Dios hizo un plan para volver a traer al hombre a su casa, para traerlo de vuelta a la comunión con Él. Y ese es el plan de redención. Y digo que es desde el principio porque vamos a ver a través de la Escritura que así fue. Vamos a ir al Génesis, capítulo 3, versículo 15. Salud. Empecemos en el 14. Ya cuando Satanás había tentado a Eva y Eva le había dado de comer el fruto también a Adán. Muchos le echan la culpa a Eva, pero en realidad, ¿qué estaba haciendo Adán? Adán tenía que proteger a Eva, cuidarla. ¿Quién sabe qué estaba haciendo? Estaba tomando la siesta, yo creo. Y dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto eso hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y he aquí donde empieza el plan de redención. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Este versículo 15 es una profecía de parte de Dios acerca de lo que haría Jesucristo. Tu simiente contra la simiente de la mujer. ¿Sí? ¿Quién era la simiente de la mujer? Jesucristo. Porque así Dios determinó que a través de una mujer, en este caso María, iba a traer salvación a este mundo. Si había caído el hombre tenía que ser restaurado. Y a través de un hombre tenía que haber hallado la redención o la salvación. No cualquier hombre, el Hijo de Dios hecho hombre. Jesucristo hombre, dice la palabra. Entonces, Él, ¿verdad? Dice, desde el momento en que cae Adán y Eva, dice, desde ahora ya está el plan en marcha. ¿Para qué? Para que todos los hombres vengan de nuevo a la comunión
conmigo. El hombre ha inventado un montón de formas de llegar a Dios. Las religiones, la filosofía, un montón de maneras de tratar de alcanzar a Dios. Mas, sin embargo, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Solo hay un camino, y ese camino es Jesucristo. Cuando nosotros pusimos nuestra confianza en Dios, en Jesús, hallamos el camino a nuestro Padre. Hallamos el plan, ¿verdad? La consumación del plan que Dios había puesto para que nosotros viniéramos a Él. Y entonces este plan empezó ahí. Desde que el hombre cayó, desde ese momento Dios ideó, ¿verdad?, cuál era la forma en que Él iba a rescatar a aquellos que se habían perdido. Y quitarlos de las garras del enemigo, quitarlos de las garras de aquel ejército contrario. Vamos a ir caminando. Vamos al Deuteronomio 18, versículos 18 y 19. ¿18? 18 y 19. Deuteronomio 18, capítulo 18, versículos 18 y 19. Bueno, Dios, entonces desde ahí empezó a establecer o a ejecutar un plan de salvación, un plan de redención para el hombre. Primeramente se hizo de un hombre llamado Abraham para hacerse de un pueblo. ¿Sí? Dice, a través de Abraham le dijo, yo te haré una gran nación, yo te daré una tierra la cual tú no conoces, yo te llenaré de bendiciones. Y a través de ella entonces agarró un pueblo. Y a ese pueblo empezó a darle promesas, a ese pueblo empezó a darle palabra. Y entre ellas estaba precisamente esta, la del Redentor. Y entonces en el versículo 18 y 19 dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú. Está hablando a Moisés. Y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. ¿Sí? Versículo 19. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare con mi nombre, en mi nombre, yo le pediré cuenta. Este también versículo se está hablando de Jesucristo. Yo levantaré, dice, un profeta como tú. Aquí, al que está hablando, dice, es Juan el Bautista. Dice palabra, Jesús mismo dijo, dice, desde el principio no se ha levantado otro profeta como Juan el Bautista. No ha habido otro. Pero ese Juan el Bautista dice que era una voz que clama en el desierto y que anunciaba la venida de Jesucristo. Entonces, desde aquí sigue apuntando hacia Jesucristo. A este pueblo entonces le dice, yo levantaré un profeta. A Moisés le dice, como tú. Y él hablará mi palabra y los traerá a mí. Pero dice, de aquellos que le oigan y no hagan caso, a ellos les demandaré acerca de esto. Vamos a seguir caminando. Vamos a ir a Isaías 9. Vamos a ver el versículo 2. ¿Estamos ahí? Dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo, y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla, y todo manto revolcado en sangre, serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre,
admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Otra vez Dios hablando a su pueblo Israel a través del profeta Isaías y recordándoles, yo desde el principio, desde los tiempos de Moisés, yo ya les di una promesa. Yo les dije que les levantaría un profeta. Ahora les estoy diciendo, les estoy levantando un Mesías, un Redentor, un Salvador, alguien que va a romper todo yugo, que va a romper esa opresión. El pueblo de Israel creyó que se trataba de alguien que iba a romper con la esclavitud física que ellos tenían. ¿Por qué? Porque primero estaban esclavizados en Babilonia, después fueron esclavizados, como les digo, por el pueblo romano. Y cuando Jesús vino a la tierra, ellos creían que Él iba a levantar un ejército que se iba a levantar en contra de Roma y que los iba a vencer y que iba a ser libertado Israel. Pero no era esa la salvación de la cual estaba hablando Dios. Era de la esclavitud espiritual en la cual vivía el hombre. Porque, como decíamos hace ratito, esto era una batalla. Y fuimos tomados, ¿verdad? La humanidad fue tomada como prisioneros de guerra. Cuando no conocíamos a Jesucristo, cuando no conocíamos a Dios, nosotros éramos esclavos, dice la palabra, de nuestros deseos, de nuestra carne. Creíamos ser libres, mas sin embargo, era el propio Satanás el que estaba con sus hilos manejando nuestras vidas. Y a lo único que nos llevaba era a un lugar de perdición, nos llevaba a maldiciones, nos llevaba a autodestrucción, nos llevaba a hacer cosas que para Dios eran denigrantes. Imagínense, Satanás se gozaba de que nosotros hiciéramos cosas que no agradaran a Dios. ¿Por qué? Porque era como decirle a Dios, mira, esto que tú creas es tan perfecto, tan bello. Yo estoy haciendo que se destruya, yo estoy haciendo que se pierda, yo estoy haciendo que en lugar de darte honra te dé vergüenza. ¿Sí? Era decirle a Dios, te gané. Mira esto que era tuyo, yo lo gané, yo lo obtuve y ahora lo estoy destruyendo. Satanás es cruel. Dice la palabra que él está como león rugiente buscando a quien devorar. Cuando uno está en Cristo y de repente se aleja, uno cae en las manos nuevamente de Satanás. Y es peligroso alejarse de Dios, porque Él está ahí esperando a ver a qué horas nos agarra para destruirnos. Para decir, mira, Dios te restauró, pues vas a ver cómo ahora yo te vuelvo a destruir, vas a ver cómo yo ahora te vuelvo a revolcar en el lodo y cómo vuelves a quedar en tu estado peor, dice la palabra, del que veniste. Porque dice la palabra que Él nos lava, que Él cuando viene, ¿verdad? Dice que cuando son echados fuera los demonios, dice la casa está limpia, Él la limpia, la pone bonita, la embellece. Dice, pero cuando nosotros nos alejamos de Dios, ¿qué es lo que pasa? Que la casa se queda vacía. Y dice que entonces el demonio de vez en cuando viene a visitar y a ver, y se le encuentra la casa vacía, y no viene solo, se trae a otros. Y dice que el estado posterior es peor que cuando nosotros venimos a Cristo. Entonces Satanás, ¿verdad?, nos hizo esclavos cuando estábamos en el mundo, y ahí nos hacía hacer cosas que delante de Dios Él no le agradaban. Y Dios sufre. Dios ama las almas. Dice la palabra que algunos tienen por tardanza, o que su promesa por tardanza, ¿no? De que Él dijo que Él volvería, pero dicen, bueno, pues ¿y cuándo? Han pasado 2000 años y no ha llegado. Y uno dice, bueno, en lo natural, pues sí, pero dice la palabra, algunos tienen por tardanza, pero no es otra cosa más que la misericordia de Dios, porque Él no quiere que nadie se pierda, que todos vengan al conocimiento de Él. Si Él no ha venido, no es porque no quiera venir, es porque Él todavía ama a las almas y Él desea que todas y cada una vengan a Él, que ninguna se pierda. Y ahí es en donde entra nuestra función como iglesia.
¿sí? Hablar y compartir el Evangelio y dar las buenas nuevas de Cristo. ¿Para qué? Para que vengan al conocimiento de Cristo. Entonces, ¿verdad? Ahí está el plan. Él desde el principio trabajando, y nunca se olvida él de sus promesas, dice su palabra. Entonces ahí le estaba yo recordando al pueblo de Israel a cada ratito, oye, mira, aunque veas cosas que no están como tú te imaginas, la promesa sigue, la promesa sigue, la promesa sigue. Y un día se iba a culminar. Vamos a ver Isaías 7:14. Amén. Dice, por tanto, el Señor mismo les dará señal. He aquí, que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. 7:14. Entonces, Dios tenía que hacer esto de una manera que la gente se diera cuenta de que esa era el cumplimiento de la promesa de Dios. Una virgen dando a luz. Imposible, hablando naturalmente. Mas para Dios no hay imposibles. Cuando se le presenta a María y le dice, oye, María, mira que tú darás a luz un hijo. Y la criatura que estará en tu vientre será llamada Hijo de Dios. Y ella dice, pero ¿cómo va a ser esto si yo no conozco varón? Es decir, si yo no he tenido relaciones con un hombre. Estaba ya, ¿cómo se dice? Comprometida con José, mas no había estado con José. Y entonces el ángel le dice, mira que el Espíritu de Dios vendrá, se posará sobre ti y entonces tú concebirás. Esto era ya el cumplimiento de aquella promesa que dio en Génesis, de esa palabra que dio en Génesis. Le dijo, habrá enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. A través de una mujer, Dios trajo al Salvador. Amén. ¿Y cuándo iba a cumplirse completamente esa profecía? En la cruz del Calvario. Dice, cuando Él te aplastará la cabeza y tú solo le morderás el calcañar. El diablo creyó haber vencido a Jesucristo en la cruz del Calvario cuando estaba muerto, cuando pereció. Pero simplemente era una mordidita que le estaba dando en el calcañar a Jesús. Porque él no sabía que él, ¿verdad?, a través de ese acto, estaba cumpliendo una promesa, estaba cumpliendo un sacrificio que Dios había establecido desde el principio. Dios le dijo al pueblo de Israel entre sus leyes y mandamientos, miren, ustedes no coman sangre. Todo animal que coman, cómanselo sin su sangre. Porque la sangre yo la he provisto para que sea, ¿verdad?, pago o sacrificio. Dice, porque el precio del pecado es la muerte. Pero era la sangre realmente derramada lo que pagaba el precio. Entonces la única manera en que nosotros podíamos pagar el precio de nuestros pecados era muriendo. Mas dice la palabra que Él murió por nosotros. Él se entregó por nosotros. Entonces, Él, ¿verdad?, estaba ahí diciendo que a través de ese sacrificio, un precio de sangre, un pago de sangre, Él iba a traer esa redención a nuestras vidas. Quisiera que vayamos al libro de Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Miqueas, ahí donde se pegan las hojitas, dice mi pastor. Miqueas, que les dije 5:2, ¿va?
Y entonces Dios le da al pueblo de Israel señales como para decirle, miren, cuando vean esto, entonces es cuando estoy trayendo el cumplimiento. Era una estrategia de parte de Dios. ¿Por qué? Porque en todo plan, hablando de la milicia, ¿verdad? Les dicen a los soldados, miren, vamos a dar una señal, y a la señal, entonces ustedes atacan. Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel, les voy a dar señales, y cuando ustedes vean las señales, entonces es cuando yo estoy cumpliendo este plan. Es cuando el plan ya está en acción, y es cuando el plan está entonces ejecutándose. Dios le da la primera señal, una virgen va a concebir. Después aquí está en el versículo 2 del capítulo 5 de Miqueas. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. El otro cumplimiento, Jesús tenía que nacer en Belén. Aunque él era nazareno, nació en Belén. Entonces, le está dando otra señal. Ok, va a nacer una virgen. Va a nacer un niño de una virgen. ¿Y dónde va a nacer? En Belén. Les va aclarando el panorama a los israelitas acerca de cómo es el plan y cómo se va a cumplir. ¿Estamos ahí? Amén. Zacarías 9:9. Zacarías 9:9. ¿Sí? Dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Otra señal. El Salvador vendría montado en un asno. Se nos habla en los evangelios de cómo Jesús entra a Jerusalén montado precisamente en ello, en un asno. Y dice, empieza el pueblo a dar gloria a Dios, gloria a Dios. Y los sacerdotes le dicen, haz que tus seguidores callen. Dicen, pues, si ellos callaran aún las rocas, darían gloria a Dios por esto. Entonces son señales que Dios le da al pueblo de Israel diciéndole, mira, cuando veas a una mujer virgen dar a luz en Belén, y después lo vas a ver, él va a hablar de paz, y lo vas a ver entrando en Jerusalén montado en un asno. Ese es el Salvador, ese es el Redentor, ese es el cumplimiento del plan que yo establecí desde el principio de los tiempos para restaurar al hombre. Son las señales que Dios dio. Vamos a ir a los Salmos. Salmos 41:9. ¿Sí? Y ya aquí nos empieza a hablar de todo lo que empieza a sufrir, o lo que iba a sufrir Jesucristo en su sacrificio. Dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Obviamente esto está hablando de Judas. ¿Sí? Un hombre
que se reveló, bueno, que en su corazón, ¿verdad? Dice que era la palabra que era un ladrón, entró esa codicia y entonces traicionó a Jesús, pero ya estaba escrito. Era el propósito que tenía que cumplir Judas. En el plan, él también era una pieza importante. Si no hubiera habido Judas, no hubiera traición, no hubiera sido entregado Jesús a los religiosos y entonces Jesús no hubiera sido crucificado. Entonces Judas estaba dentro del plan, era una parte. ¿Sí? Así como les hablo acerca de un plan en el ejército, ¿no? Pues tú vas a ponerte en tal posición y cuando veas esto, entonces tú vas a hacer tal cosa. Era una pieza, como en el ajedrez, ¿no? Bueno, era la pieza que tenía que dar el toque, ahora sí que el último toque a fin de que empezara a llevarse a cabo el final del plan. Salmos 22. (22:1) Sí, vamos a ir varios versículos de este Salmo 22 y vamos a ver el cumplimiento de este en la muerte de Jesucristo. Primero dice el Salmo 22:1, dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Estas fueron las palabras de Jesús cuando estaba en la cruz. Y creían que llamaba a Elías, dice, está llamando a Elías. Pero no, estaba cumpliendo la palabra. En el versículo 7 dice: todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, hubo quienes dijeron: pues si es el Hijo de Dios, que se baje de la cruz. Que se salve, ¿verdad? Versículo 12. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, porque ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan, repartiendo entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Esto lo vivió Jesús ahí en la cruz. Empezaron a maldecir su nombre. Estaban ahí alrededor, ¿verdad? Dice que él sintió como sus huesos se descoyuntaron. ¿Qué significa? Que se aflojaron, se separaron. Mas dice la palabra que ninguno de sus huesos fue roto. Cuando iban ya se acercaba la noche y iban ya a bajarlos porque se acercaba la Pascua. Entonces dicen que les iban a romper los huesos a fin de que ya terminaran su agonía y se murieran. Pero cuando vieron a Jesús y le clavaron la lanza, se dieron cuenta que ya estaba muerto. Entonces a él no le rompieron ningún hueso. Pero sí vivió esto. Su boca seca, dice que él pidió de beber y le dieron vinagre en lugar de agua. ¿Sí? Y que sus vestiduras estaban ahí y los romanos empezaron a jugar suerte sobre ellas porque dicen que era un vestido de una sola pieza, un vestido caro. Entonces, pues en lugar de repartirse las piezas, pues si era una sola pieza, lo sortearon entre los que estaban ahí a fin de ver quién se lo quedaba. Entonces, esto era lo que estaba ahí mostrado. Y vamos a ver finalmente Isaías 53. Bueno, desde el 52:13 vamos a empezar. 52:13.
3 versículos antes. ¿Estamos ahí? Dice, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio, y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo porque le deseamos, para que lo deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero que fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento se justificará mi siervo junto a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Este es Jesucristo. Molido fue por nuestros pecados, por nuestras rebeliones. Este es la culminación del plan de Dios para nuestra redención, para nuestra salvación, para que volvamos a la posición en la cual Él nos creó, en una posición perfecta, en una posición de autoridad, en una posición de dominio sobre todas las cosas, porque Adán le dijo, todas las cosas las pongo debajo de tu autoridad. Mas, por el pecado de Adán, perdimos esa autoridad, perdimos todo lo que Dios nos había dado. Pero desde el día en que eso pasó, desde ese día Dios hizo un plan perfecto, que lo fue llevando a través de toda la historia. Se creó un hombre, Abraham, se hizo de un pueblo, Israel. Se tomó entonces de ese pueblo, le dio promesas, le dio palabra, le dio señales de cómo se iba a cumplir todo esto. Y finalmente, un día, cuando Él lo decidió, trajo en María el fruto de su vientre a Jesucristo, Dios hecho hombre. Y de 33 años que estuvo aquí en la tierra, cumplió el propósito para el cual Dios lo había mandado, venciendo toda tentación, todo pecado, todo aquello que se levantara. El mismo Satanás fue y lo tentó y lo venció. Y después se consuma lo que está escrito aquí en la cruz del Calvario. Ahí es en donde se establece o termina el plan de salvación. La idea que Dios tuvo desde el principio para salvar y rescatar nuevamente lo que se había perdido. Jesús dijo, yo no vengo sino a los perdidos, a los extraviados. No vengo a los que están sanos, sino a los que necesitan ser restaurados. Ese era el plan que Dios estableció desde el inicio, desde que el hombre cayó, hasta su cumplimiento o su culminación en Cristo Jesús. Ese es un plan, paso a paso. Como piezas de ajedrez, Dios fue moviendo y poniendo todo en el lugar para que al final, ¿verdad?, así como en el ajedrez,
un jaque mate a Satanás y fuera vencido. De eso nos van a compartir nuestros hermanos. Ahorita solo entendamos que hubo un plan. Las cosas no se dieron por casualidad. Las cosas no se no se dieron porque las circunstancias las fueron moviendo. Dios dice la palabra que Él no se mueve ni la hoja de un árbol si no es por su voluntad. Todo lo que pasó, toda esa historia que está en el Antiguo Testamento, toda tenía un propósito. Y el propósito era llegar a este momento en el cual Jesucristo estaba ahí, cumpliendo el plan que había establecido Dios. Dice que Él, no estimando ser igual a Dios, se hizo hombre y se hizo obediente, aprendió obediencia, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando Jesús está en el Getsemaní, dice: Señor, si quieres, haz que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Él sabía que era parte de un plan. Era parte y era el último momento. Él estaba ya por culminar ese plan perfecto que tenía Dios y que se había estado moviendo a través de la historia. El peso que estaba sobre él era muy grande. ¿Sí? Todo ese cumplimiento no era el momento, no era el instante solamente, sino era ya la culminación de todo un plan perfecto que venía detrás de él para ahí, ahora sí, darle el último azote, el último golpe a Satanás. Entonces, hermanos, ahí lo voy a dejar. Mis hermanos van a continuar con esto, ¿sí? Vamos a dar a Dios gracias por su palabra y vamos a dejar que Él sea el que nos ministre también. Padre Dios, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por ese plan, Señor, que tú ideaste desde el Génesis, Señor, a través de toda tu palabra. Porque en cada libro del Antiguo Testamento, Señor, podemos ver referencias a Jesús. Podemos ver referencias, Señor, hacia esa salvación. Podemos ver, Señor, cómo tú apuntabas, Dios, recordándole, Señor, al pueblo, Dios, que había una promesa que se iba a cumplir y que tú ya tenías control sobre eso, Señor. Asimismo, Padre, hay una promesa para nosotros. El día de tu venida, Señor. El día en que nosotros seremos levantados juntamente contigo, Señor. Y seremos llevados a las nubes. Y así como nosotros vemos en tu palabra, que tú cumpliste tu palabra, Señor, para traer y cumplir con esa promesa de tu Hijo Salvador, así sabemos, Señor, que tú cumplirás tu palabra para venir y rescatarnos de este mundo y llevarnos, Señor, a tu presencia y culminar, Señor, con todo lo que está escrito aquí en tu palabra, Señor, el cumplimiento de todas y cada una de esas promesas que están aquí en tu palabra, Rey. Gracias, mi Dios, gracias, mi Rey. Yo bendigo a cada persona que está aquí presente, Señor. Yo te pido que tú seas, Señor, en esta mañana con nosotros, que tú seas hablando, Señor, sigas hablando, Señor, a nuestras vidas, Padre, y que Dios, lo que hoy aprendamos, Señor, quede cimentado en nuestros corazones, Señor, quede ahí grabado en nuestros corazones, que no se olvide, Señor, que entendamos que somos parte también de un plan perfecto, Dios. Porque aún, Señor, nosotros estamos cumpliendo con un plan que tú habías planeado, Señor, porque Jesucristo ya lo hizo todo, Dios, mas ahora nosotros somos aquellos que en este tiempo, Señor, estamos llevando, Señor, ese plan para que alcancemos, Señor, aquellos que todavía están perdidos, Rey. Gracias, mi Dios, gracias, mi Rey. Te adoramos, te bendecimos y te exaltamos, Señor, y te damos toda la gloria, la honra, el honor, el poder y la majestad por los siglos de los siglos. Amén.